Decía yo de las Pártenos, que es la doncella. La doncella, o Pártenos, en el mundo antiguo, no es exactamente una persona que conserva su virginidad, no necesariamente, sino habla de una categoría de mujer que no elige, ya sea reproducirse o al varón, pero específicamente no elige al varón, con independencia de si se reproduce o no se reproduce, con independencia de esos dos aspectos. En principio, en el mundo antiguo ustedes ya saben que la función reproductiva es una función, fundamental, tal vez en la actualidad también lo sea, obvio, pero que la única gloria a la que una mujer puede aspirar, según los textos que tenemos, la única kleos a la cual una mujer puede aspirar es a la kleos de el parto. De hecho, si la guerra es lo que define la virilidad hegemónica, la masculinidad hegemónica del mundo griego, lo que define la feminidad hegemónica y el único análogo con la kalos thanatos, que es la bella muerte del guerrero en combate, es el morir en trabajo de parto o teniendo un hijo. Justamente porque la procreación, según los testimonios, según lo que nos dice Goni y los testimonios que toman, la procreación del hoplita, que es el ciudadano soldado, es el destino ineludible de toda mujer ciudadana de la polis. Entonces, esto hay que leerlo en un doble sentido, ¿verdad? Yo tengo acá el gato. Hay que leerlo en un doble sentido. Por un lado, hay que leerlo como... lo que tiene que quedar claro es, la mujer combatiente es la mujer que... hay una analogía entre la guerra para los varones y el parir para las mujeres. Y es un momento de combate. Entonces, esa gloria, que se manifieste en los textos que tenemos, esa gloria como el destino ineludible de las mujeres, hace a todas las que se niegan ese destino, ya las convierte en un desafío a la norma. Esto es lo primero, siempre leyendo al revés los textos. Entonces, ¿qué ocurre con aquellas que, por el motivo que sea, incluso sin proponérselo, finalmente eluden ese destino que se torna ineludible? Bueno, se convierten en un desafío a la norma. Y por otro lado, hay que pensarlo como una suerte de... esta construcción del orgullo de ser madre, hay que pensarlo como una suerte de propaganda. Es decir, ¿cómo funciona la propaganda? La propaganda en el mundo contemporáneo, en un punto, funciona de la misma manera. Si fuera tan natural, tan poco culturalmente construido este instinto maternal, este orgullo de ser madre, ese deseo de tener hijos, no habría necesidad de hacer propaganda. ¿Se entiende? Que es un poco lo que pasa en nuestro mundo contemporáneo, que te paras en un kiosco de revistas y está lleno de publicidad dirigida a las mujeres, a través de sus celebrities, de lo maravilloso que es ser mamá y el mejor momento de la vida y es lo mejor que te puede pasar y no te completas hasta que no tenés un hijo y no tenés un marido, y específicamente un hijo, porque quizás sin marido, pero con el hijo más o menos vas bien, y que por el hijo todo. Es decir, leerlo también a contrapelo. Es decir, son los hombres, si leemos los testimonios que toma Goni, son los hombres los que dicen que el orgullo de la mujer es ser madre. Entonces habría que leerlo también al revés. Y ahí, Emi, ¿vos querés mate? Dale. Y ahí se presentan, además de los pelos de los gatos, se presentan, se nota que estamos llegando al calor, los gatos pierden su pelambre. Va a estar complicado en el verano. Bueno, y ahí tenemos diferentes modelos de mujeres que por diferentes motivos no tienen hijos. Una es Antígona, que solo la voy a mencionar por arriba porque después quiero pasarles unos textos al respecto de Antígona, pero la menciono medio por encima porque Antígona va a compartir un rasgo con las amazonas, que
nosotras ya leímos algo de Antígona en Goñi, y ahora vuelve a aparecer medio de costadete, porque una de las maneras, el nombre que se ha popularizado es el de Amazonas, que en general hay una etimología que la relaciona con no tener un pecho, como para tensar el arco. También hay una etimología que relaciona, que no es la que usa Goñi, pero hay otra etimología que la relaciona con el arte de la guerra. Pero también hay otra manera de llamar a las amazonas que aparecen por ahí, que es antianeira. Es decir, aner es varón. Después vuelvo sobre esta cuestión que también ya algo hemos dicho. Es decir, son anti-varón, pero no es cualquier varón el aner. El aner es el varón casado. Porque en la Grecia, lo mismo que pasa con Yuné, que no es cualquier mujer, no es un hecho biológico lo que se está mostrando ahí, sino es un hecho social, porque Yuné es la esposa casada, la mujer casada. Entonces, cuando se dice que las amazonas son antianeira, por supuesto se está hablando de antihombre, pero también se está hablando de antimatrimonio. En realidad son figuras antimatrimoniales, porque las amazonas no, como ustedes ya saben, no tienen, bueno, tienen sexo con hombres, pero es un sexo solo para procrear mujeres para su raza de amazonas. Y ese prefijo anti, que es lo mismo que nosotras lo adoptamos en nuestra variedad lingüística, es el mismo prefijo que está en Antígona. Que Antígona hay una etimología que es como antigona, ese gona es de guioné, que es mujer. Entonces, como si dijéramos antiprocreación. Justamente porque ¿qué es una guioné? Es una esposa que tiene hijos, si no, no se es guioné. Que es el destino de Antígona, ya después, más adelante, lo vamos a ver. Bueno, las amazonas lo que presentan, agregan datos a algo que nosotras tal vez ya sabemos, que es que el sexo no tiene nada de natural y que es culturalmente construido, porque las amazonas tienen un tipo de sexualidad, si bien reproductiva, es una sexualidad selectiva que elige a quienes va a criar. Es decir, se relacionan con varones ocasionales, tienen sexo ocasional, sin nombre, sin saber con quién están, en la oscuridad. En un punto la amazona representa, es como lo que no deja dormir tranquilo al hombre griego, porque incluso hay como fantasías de que los van a violar estas amazonas, ¿entendés? Como es una fantasía medio ridícula de que los van a agarrar por ahí para hacerse un hijo y los van a descartar y que lo único que quieren de ellos es esta parte del cuerpo. Es la fantasía invertida de lo que ellos hacen con las mujeres, por lo menos los atenienses. Y a su vez, buena parte de la literatura griega, como nos indica Goñi, relaciona a las amazonas con las espartanas, que siempre es el modelo de los modelos femeninos históricos, porque las amazonas no son históricas, ¿no? Si bien hay diferentes teorías que tal vez podría haber habido, la realidad es que yo creo que no son históricas. Pero bueno, en esa fantasía siempre hay una conexión con las espartanas, que son como el modelo de mujer a erradicar, que les da más rabia a los atenienses. Y por supuesto son lo mismo que Antígona, después lo vamos a ver, yo diría una suerte de rebeldes del género, no tanto porque no procrean, sino porque esa procreación es independiente del varón. De hecho, las amazonas como figura mítica nos vuelven a llevar a esta idea de la partenogénesis. Fíjense que partenogénesis tiene ese prefijo, o sea, está construida sobre la palabra partenos, que es la doncella. ¿Saben lo que es la partenogénesis? Era una procreación sin varones o sin otro componente que no sea el femenino. Exactamente. Yo lo busqué, pero no encontré una teoría o algo que hablara. De hecho, lo que encontré hablaba solo de la parte más ciencia dura, como modelo. Las amebas. Claro, encontraste. Claro, Organismos sí, unicelulares que exacto, se dividen. Pero no encontré algo más, si se quiere, sociológico, mitológico o algo así. No. Yo tengo, por algún lado, no sé si acá. Al menos, obviamente, en las primeras páginas de Google. No, pero acá hay. Mira, hay un texto que se llama En el legado de Hipatia hay algo. Y después, que es Diosas y recolectoras las mujeres en la prehistoria.
ahí, que es el primer capítulo del Legado de Hipatia, que es un texto de Margaret Alick, ahí vas a encontrar algo de esto. Y después, bueno, tendría que fijarme en otros lados, pero en principio acá hay algo. Sí, a ver... Era como un estudio biológico. Sí, porque de ahí lo toman, o sea, lo toman de la parte cultural y lo aplican a la ciencia, pero el modelo se supone que es el modelo en el cual son conjeturas, ¿no? Pero que es el modelo prehistórico que vemos mitológicamente, o sea, representa... Yo ya tomé. Que lo podemos ver en las Amazonas, o sea, finalmente es como la única injerencia del varón para las Amazonas es que haga su aporte y se vaya, que es en algún punto se lo puede relacionar con esta idea de la partenogénesis, donde no se sabía de la injerencia del hombre en la reproducción y por ende sexo y reproducción estaban divididos, es como había una vida sexual por un lado y una vida reproductiva por el otro, y no estaban unidos porque pensaban que las mujeres se reproducían solas. Bien, no estamos muy lejos técnicamente hablando de ese modelo. O sea, técnicamente hablando no lo estamos utilizando, pero es completamente viable. Dios, no los necesitamos más. Fuera. De hecho lo dice Goñi al final del capítulo. ¿Qué? Que con la tecnología de los bancos de semen y toda esta cuestión, como que lo tira. Lo tira. Ya los griegos. Sí, lo tira. Se cumplió la pesadilla griega. Por supuesto, no está siendo utilizada de la mejor manera, pero sí, está ahí. Bueno, entonces, las amazonas que solo tienen, o sea, que son madres sin padres, por eso son antianeira, son una inversión de los valores atenienses, claramente. Una inversión de los valores atenienses y de todo lo... Porque ¿cuál es la trampa que hace Atenas? De Atenas para adelante hacia la posteridad. Las amazonas aparecen en el ciclo troyano de la Ilíada. Bien, ¿qué es lo que ocurre en la Ilíada? Las amazonas están del bando troyano, forman parte del bando troyano. Es decir, ya hay una connotación no griega, bárbara, es la otredad. A su vez son una inversión de los valores, pero lo que yo quería señalarles es que si bien esta operación no comienza con Atenas, ya estaba comenzada, porque las amazonas aparecen ahí, lo cierto es que el texto de la Ilíada tiene una mirada simpatética, una mirada que intenta atraer la atención y el sympatos, o sea, esta categoría de la empatía, hacia el bando troyano como bando asediado por los griegos. O sea, los que... Si una puede rastrear en el texto de la Ilíada que Troya es vista con una mirada como, digamos, bueno, como intenta cargar las tintas contra los griegos a favor de los troyanos. Los atenienses, la estrategia ateniense, o que se empieza a mostrar a partir de Atenas y que es la trampa en la que después entramos todas, es yuxtaponer Grecia-Atenas. Entonces, donde todos los valores griegos finalmente son los valores atenienses, no los valores griegos en general. Es como un efecto de homogeneización en el cual estamos en el punto más álgido a partir del siglo XIX, como si todo lo que pasó en Grecia es lo que pasó en Atenas. Son los atenienses los que ven a las amazonas como la aberración máxima. Que a su vez las amazonas, al pelear en el bando troyano, forman parte de otras problemáticas u otras aberraciones que tienen que ver con una suerte de guerra salvaje, una guerra no estratégica, una guerra sin pensar. ¿Encarnada en quién? Ares, exactamente. Porque, como ya saben, hay dos divinidades de la guerra. Una que es Ares y otra que es Atenea. ¿Cuál es la diferencia entre una divinidad y la otra? Atenea es estratégica, táctica, inteligente, y el Exacto. otro es un bruto que no distingue ni a quién mata. Exactamente, es la encarnación de la guerra. Sí, en mi opinión, Ares es como la encarnación de la guerra desatada, pero mi lectura es positiva en esa guerra desatada. Es como
Ares es la encarnación de las fuerzas liberadas del orden, de la entropía, que nunca sabes lo que va a hacer, es el acontecimiento de la guerra. Por supuesto es cruenta, como es todo, es como todo en el mundo salvaje que desde la mirada de la civilización y la cultura lo construye como una gran mierda. Una dice, ay, mirá el león, qué malo, se come a la cebra, qué triste la leona, cómo caza la pobrecita cebra. Decimos, la ley de la jungla, ¿no? Para decir, bueno, es la ley de la selva, no es la civilización. Después la civilización tira bombas sobre Siria, es lo que está haciendo la civilización sobre hospitales de niños, y tiró las bombas de Hiroshima y Nagasaki, entre otras miles de bombas que tiró, incluida, no sé, el ébola, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que estoy intentando decir es que Ares forma parte de ese salvajismo que la civilización construye como una gran mierda y que tal vez no lo sea tanto, y que tiene que ver con estas fuerzas que no tiene bandos, que son las fuerzas vitales, y que por supuesto desde una lectura, si se quiere, más nietzscheana, son fuerzas vitales y afirmativas, aunque no exentas de un cierto grado de conflictividad y de crueldad. En cambio tenés la diosa de la civilización, y es ahí donde se pone todo más rencoroso, resentido, como ya vimos en otros ejemplos como el de Aracne. Entonces, las amazonas forman parte de ese bando que los atenienses se encargan de construir como la otredad máxima y oponer a la santa patrona de su cultura, que es Atenea. Y Atenea también es una doncella, es decir, Atenea también es una Pártenos, como las amazonas, como Antígona. Pero ¿cuál es la diferencia? Como Artemis también, sí, es otra. Ella, lo que decía Bonnie, es que rechaza el matrimonio para serle fiel a su padre, que a la vez nace solamente de él, y bueno, plantea eso. ¿Qué más? Sí, exactamente. Atenea nace de la cabeza de Zeus, o sea que es nacida de es como los atenienses intentan. ¿Vieron cuando vimos que en Esparta creaban una suerte de tecnología de guerra, que era quitar al niño, removerlo del hogar materno, hacer una sociedad dividida, o sea, los varones y las varones por un lado, las mujeres por el otro, retirar a los niños a los 7 años de vida, llevarlos a vivir ya una vida militar y asignarles un compañerito de armas que a su vez es su mejor amigo, en fin. Y es una tecnología orientada a la guerra, porque los espartanos lo que descubren es que pelear por el concepto de la patria, cuando se te vienen los persas encima con los elefantes, te agarra alto cagazo y no funciona. En cambio, pelear por tu mejor amiguito, tu amante, todo eso, va más. Bueno, los atenienses tienen su propia tecnología, que es retirar de la ecuación a las mujeres y en realidad decir que se nace directamente de la tierra. Y al ser nacido directamente de la tierra, Loplita nace de la tierra, al construir ese mito, que después cuando veamos a Nicoloró, tenemos que ver un texto específico de Nicoloró, que es nacido de la tierra, cuando los atenienses finalmente nacen de la tierra, cuando van a luchar, luchan por la tierra misma, es decir, por lo más tangible. Ya no es un concepto, sino es algo tangible que tiene que ver, el concepto de patria se hace sólido, ya no es una idea, lo cual habla de la pugna platónica. O sea, desde la modernidad pensamos que Atenas es Platón, y ya acá vemos que esto es una idea bien concreta, antimetafísica. O sea, básicamente vos naciste en la tierra, entonces cuando te vas a la guerra estás luchando por la materia sólida que te dio la vida, ni por tu mamá, ni por tu papá, ni por un componente abstracto y una idea patriótica que no está está solventada en la nada, sino concretamente por el territorio, por la materialidad misma que te dio la vida y te dio la luz. Y eso es esa es la manera que tienen de construir esa idea de cómo irse a la guerra o ese concepto para que funcione de manera más eficiente. Por eso connotan el nacimiento del vientre materno, del útero, y el pasar por la vagina como sucio, o sea, como es una mugre eso. Y en cambio, este nacimiento es un nacimiento sin mácula. Entonces, Atenea encarna el ideal máximo de eso. Es como el epítome, ahí está.
Es como la representación máxima de esa idea de ser nacida sin mancha, porque no nace de una mujer, directamente nace de la cabeza de Zeus. O sea, es como la idea máxima de lo que se puede, del ideal regulatorio del nacimiento ateniense. Entonces, son figuras que, pese a ser todas las figuras de las doncellas, son todas figuras en algún punto. Te mataste. No. Son figuras que antagonizan en el sentido que son todas doncellas, pero son doncellas que no tienen que ver las unas con las otras. La pregunta, o sea, después vamos ahí. Primero algunas cosas. Entonces, ¿cuáles son los atributos de Atenea? Atenea tiene una cantidad de atributos, además de ser la diosa de la guerra y la estrategia, o de la estrategia en guerra, tiene una cantidad de atributos que son atributos de feminidades aberrantes para el ideal ateniense, derrotados. ¿Qué atributos tiene? Toda la simbología que porta, ¿qué atributos lleva? En el cuerpo. La esfinge, ¿quién es la esfinge? Es la que aterrorizaba a los ciudadanos de Atenas, la que les hacía ¿Qué hacía la esfinge? les daba incógnitas. Un enigma. El enigma. ¿Cuál era el enigma? Famoso enigma. Uno solo tenía. Tiene un enigma que Edipo... El de Edipo. ¿Cuál era? El del animal. ¿Cómo el era? animal que camina a la mañana en 2 piernas, no, en 4 piernas, al mediodía camina en 2 y después en 3. Sí, ¿y cuál es? El hombre. Muy eso bien. es lo que dice. Exacto, ese es el enigma de la esfinge. Entonces, esa es una. ¿Qué más? La cabeza de Medusa. La medusa. ¿Quién es la medusa? Es una de las gorgonas. Y es una mujer castigada por la arrogancia de su belleza. Por eso convierten esa cabellera en serpientes. ¿Y qué características tiene la medusa? ¿Qué hace Medusa si te mira? Te deja como de piedra. Te deja, como no, te deja de. Directamente. Literalmente hablando, te deja de piedra. Efectivamente, eso hace Medusa. La máscara de Medusa es muy interesante. Si ustedes se fijan en la iconografía, que algunos ejemplos en Goñay, verán que buena parte de los dibujos, no así de las estatuas, por supuesto, pero los dibujos griegos están de perfil. ¿Vieron eso? ¿Se dieron cuenta? Están de perfil. Una de las pocas que mira de frente es Medusa, que es una máscara que mira de frente, justamente porque tiene ese poder de petrificar. Entonces, en el pecho, Atenea lleva la cabeza de Medusa, una de las gorgonas. ¿Quién más? En la estatua de Fidias que analiza Boni. Tiene las amazonas abajo también. Muy bien, tiene a las amazonas derrotadas. ¿Y quién más? Una más. Nos falta una. Tiene, si se quiere, 4 modelos de feminidades monstruosas y aberrantes, justamente porque se oponen al proyecto civilizatorio de ser la vasija contenedora para reproducir ciudadanos. Sí, pero no sé, ahora Medea. No, Pandora. ¿Quién es Pandora? La primera mujer. Sí, la primera mujer, la de los muchos dones. Eso quiere decir Pandora. Pandora, muchos pan, todos regalos. ¿Y qué es Pandora? La primera mujer, ¿cómo llega ahí? ¿Cómo llega a ser la primera? Como castigo de los dioses. Exactamente, eso está en Teogonía de Hesíodo. ¿Por qué castigo de los dioses? ¿Qué castigan? ¿Qué castigan las divinidades? Castigan a los hombres, castigan al ántropos. En realidad castigan al imbécil de Prometeo, que acá se ve, yo creo que hay que leer al revés la mitología, ya lo saben. Castigan al imbécil de Prometeo porque Prometeo tiene todo un mito humanista, que lo sustenta en la actualidad, donde la gente ve a Prometeo como lo ve, no sé, como Lucifer, el primero que desafía a las divinidades. Prometeo es un boludo, no es Lucifer, es un tarado, Gil de Cuarta, porque hubo un momento donde los seres humanos podríamos pensar
vivían en el eran mortales, pero los mortales vivían como inmortales, haciendo las mismas cosas que inmortales, pero mortales, y viene Prometeo y hace una serie de cagadas pensando que él va a... que los dioses no lo van a... no sé, no se van a dar cuenta cuando en la definición de Zeus mismo, Zeus es omnisciente, entonces ¿cómo no se va a dar cuenta si lo sabe todo? A ver, eso es ser tonto. Entonces hace una serie, se manda a un par, y entonces el castigo, obviamente es una lectura de Hesíodo, una lectura machista de Hesíodo, el castigo que le dan a los seres humanos es una primera mujer. Y esta mujer, Pandora, ¿qué hace? ¿Por qué es famosa Pandora? Y armó un quilombo cuando abrió la caja esa. Armó un gran lío. Me voy a anotar que les tengo que mandar texto de Pandora y texto de Antígona. ¿Qué hizo? ¿Qué caja? No es una caja en realidad. Pasó como caja a la historia, en realidad es una ánfora. ¿Y qué había ahí? Estaban todos los males. Las pestes, las guerras, las enfermedades, las crueldades. ¿Y quién más estaba ahí? La esperanza. Entonces la esperanza es un mal. Estaba en el ánfora donde estaban todos los males. Por suerte, Pandora logra tapar, cerrar el ánfora de nuevo antes de que salga la esperanza, que queda ahí en eso que pasa después como una caja, porque nadie sabe lo que es una ánfora, entonces le dicen caja, básicamente, que es donde guardaríamos hoy cosas. Bien, entonces, nunca se termina de entender en las lecturas contemporáneas del mito si es bueno o malo que la esperanza es buena, es mala, hubiera estado bueno que soltara la esperanza, no la soltó, pero lo que ya queda claro, y esto es muy interesante porque queda claro, imagínense, estamos hablando del siglo 7 o 8 antes de Cristo, lo que ya queda especificado que la curiosidad es mala y está siempre asociada a las mujeres. Es mala cuando la tienen las mujeres, que siempre la tienen, no es que sea en sí misma mala, sino que es problemática cuando la tienen las mujeres, como se revela en el caso de Pandora. Entonces estas 4 figuras en la estatua de Fidias aparecen son los atributos que tiene Atenea, que son los atributos de estas feminidades aberrantes, que son feminidades que devoran hombres. ¿Y quién otras personas devoran hombres? Supuestamente las amazonas, porque en una de las versiones la antropofagia asociada a lo anticivilizatorio y asociada a las prácticas femeninas están también asociadas a las amazonas, cuando nos encontramos con ciertas versiones del mito de las amazonas donde las amazonas se comen a los hijos varones. Hay unas versiones que dicen que cuando tienen hijos varones se los dan a los padres, o sea, a los padres machos, y hay otras versiones que dicen que se los comen. ¿Qué otro culto, que algo hemos dicho, hay madres antropofágicas, o mujeres antropofágicas? Dioniso, en el culto a Dioniso. Las bacantes, si ustedes leen, cosa que recomiendo, las bacantes de Eurípides, que es la única tragedia y probablemente uno de los pocos, si no el único testimonio que podría dar cuenta del culto a Dioniso sin pasar por el filtro del Estado, nos encontramos con Ágave, que produce un esparagmos, que es el desmembramiento de su propio hijo Penteo. Es decir, también hay testimonios en algún que otro idilio de Teócrito, que es poesía ya pastoril, un poco posterior a la tragedia ateniense. En fin, hay pocos testimonios de estas prácticas, pero hay suficientes como para suponer que formaba parte del culto. Recordemos que el culto a Dioniso es un culto asiático que los atenienses tienen necesidad o consideran que de alguna manera hay que neutralizarlo y lo construyen dentro de estas festividades, le dan un marco justamente porque tiene fuerzas
muy desatadas. Entre esas fuerzas muy desatadas son esas fuerzas que tienen que ver con la inversión de los valores culturales androcéntricos, justamente como puede ser una madre desembarazándose de su prole. Entonces, todas estas, la esfinge, Medusa, las amazonas, son mujeres, entre comillas, devora hombres. No porque tal vez lo hagan, en el sentido de Pandora no se come a ninguno, pero sí que son destructoras de lo que los hombres construyen. Cuando no directamente devoradoras de los mismos hombres. O sea, son la encarnación de esto que a la cultura griega hasta nuestros días le interesa todo el tiempo estar entrecruzando y yuxtaponiendo, que es la secuencia que ya sabemos. Antropos igual varón, y después mundo igual civilización, y todo lo que queda por fuera de la civilización, pasarlo al plano de la otredad y la crueldad. Ahora, yo no sé ustedes, pero yo me hago siempre una pregunta. Yo siempre me hago una pregunta con respecto a por qué Atenas, con esta sociedad tan hiper excluyente de las ciudadanas, tiene una santa patrona mujer. Porque Atenea será todo la andrógina, todo lo masculina, todo lo nacida de no mujer que queramos, pero no deja de ser una mujer. ¿Qué pueden decir al respecto? Si algo. Para mí es como la figura ejemplificadora, como para mito fundante en el sentido de las mujeres no tienen que comportarse de tal o cual manera, o como que ella triunfa, en el hecho de que ella haya triunfado sobre las amazonas, yo como que entendí, bueno, no tiene sentido, digamos, rebelarse contra el hombre, siempre vas a estar debajo de la figura del hombre, y eso es como algo que ya está saldado, digamos, es así, ni lo intenten, o sea, eso en un sentido. De todos modos me parece llamativo que sea tan importante y sea mujer, y que sea la patrona de la guerra también, eso es un poco raro. Sí, eso, mira, eso no, que sea una diosa bélica no es tan complicado en el sentido de... No es tan complicado de entender en el sentido de que el mundo antiguo, todo el mundo antiguo, o sea, todas las sociedades antiguas tiene cantidad de diosas guerreras. El tema es que las otras diosas guerreras son diosas anticivilizatorias. O sea, todas esas diosas que tienen que ver con la guerra en diferentes personificaciones que tenemos en diferentes mitologías, son diosas de la presencia anticivilizatoria, como Ares. De hecho, Ares, pese a esa masculinidad hiperbólica, como pasa con las masculinidades hiperbólicas finalmente, pese a esa masculinidad hiperbólica, es súper femenino. Se pasa, justamente porque no razona. Y lo que funda la habilidad hegemónica en el mundo clásico griego es la capacidad del autogobierno, la sofrosiune, o sea, la fren, la razón, poder entender. Y Ares es un sacado. Entonces, todo lo que tiene que ver con sacarse, ponerse loco, no poder ver, enceguecerse, es femenino. Entonces es tan sacado que finalmente es femenino. Y hay una cantidad, no sé, hablando de cosas que ya desconozco, pero que hacen a la cultura popular y que seguro vos también conocés, como por ejemplo Kali. O sea, que es la diosa de la creación y la destrucción, y es una mujer. No sé, los celtas tienen una que después se resignifica y se resemantiza como Santa Brígida, que es Bridget. Y Bridget es una diosa guerrera, los celtas iban a la guerra. Sé que las mitologías escandinavas también tienen. Entonces, que sea mujer y que sea guerrera, hasta lo vimos con Artemisa Alicarzo. Es decir, no era tan traído de los pelos. Eso es como una construcción, tratar de alejar a las mujeres de la guerra y tratar de convencerlas de que la única guerra posible para ellas es la del parto. Y que esa es la única gloria. Lo que sí es llamativo es que
sea una mujer. Sí me gusta tu hipótesis de ese componente ejemplificador, aleccionador, donde no se puede escapar de ese destino, por mucho que lo intentemos, no hay manera, pero tampoco tiene hijos. Entonces, o sea, no es Hera. O sea, no deja de ser, de hecho, no se lleva bien con Hera, justamente porque es una hija de Zeus sin su legítima esposa. Entonces, ahí hay un problema. Entonces, ¿qué más se nos ocurre? ¿No tendrá que ver también un poco con esto de ser tan fiel a su padre, tan fiel a un varón que ejemplifica, como decía ella, esa necesaria unión con los hombres que tienen las mujeres o que tienen que tener ahí en esa ciudad las mujeres, que es totalmente lo contrario a lo que plantean el mito de las Amazonas, Exactamente. a no estar entre mujeres? Exactamente, que va de la mano con lo que estabas diciendo vos. Exactamente, es como esa fidelidad es tan fiel, o sea, su feminidad es tan fiel y tan dependiente de su padre que no tiene ni madre, directamente, chao, arrasó. Y eso se puede pensar que era necesario en esa construcción mítica, porque si no, ¿cómo hacemos para que toda una población de mujeres, siempre con esta idea de leer la cultura al revés, ¿no? ¿Cómo hacemos para convencer a toda una población de mujeres para que se someta a estos dictámenes y se quede encerrada en su casa? O sea, eso no fue hecho sin propaganda, coerción directa, aparatos ideológicos que lo sustentaron. No es que le dijeron, bueno, chicas, ahora, o sea, hace 400 años ustedes eran, no sé, casi divinidades, herederas de palacios y de reinos, y ahora tejen en su casa y ni crían a sus hijos porque son unas manchadas sucias asquerosas. Eso no se hizo como sin algún mecanismo pero como no se nos hace a nosotras lo que se nos hace, o sea, una no necesita ni comprarse una revista ni tener televisión para que te bombardeen imágenes de que sos el fracaso máximo existencial si se te ocurrió no tener hijos, no tener pareja. O sea, te parás a esperar el bondi y te bombardean los aparatos semióticos desde la publicidad y las revistas. No hace falta, no hace falta tener electricidad. O sea, si salís a la calle, si se te ocurre ir a comprarte un paquete de arroz al chino, te empiezan a bombardear los aparatos semióticos al respecto de esta idea. Y la mejor parte es que todo el mundo procrea, o sea, es publicidad anti-infecciones de transmisión genital, porque es como si no existiera el mundo de las infecciones de transmisión genital. Todo el mundo procrea a los 3 meses de conocerse, o sea, nadie coge con forro, básicamente. O sea, si vos analizás la vida de los aparatos semióticos y esos dispositivos de las revistas, parece ser que casi no habría que coger con forro, porque nadie coge con forro. Bien, exactamente. Yo adhiero completamente a lo que ustedes están diciendo de las razones por las cuales Atenea es la figura máxima, la divinidad rectora de Atenas. Y para mí, al respecto del tema este de que no tenga hijos, también es como que le quitan esa potencia revulsiva que el ateniense no puede soportar, que es que la mujer sea la que en última instancia procrea. Que es una operación que el orden androcéntrico, después voy a esto de la diferencia entre androcentrismo y heterosexualidad, el orden androcéntrico siempre necesitó expropiar de los úteros, específicamente de los úteros asignados a cuerpos mujeres. O sea, siempre fue una necesidad. Como sin eso no opera la cultura androcéntrica, es como que hay que despojar de eso. Frente a ese despojar de esa potencia que vos decías, hay dos posturas. Hay una postura que a mí me parece le hace el juego al orden androcéntrico, que es en un punto, bueno, seguir reproduciéndose. Y hay otra postura, que es la postura más radicalizada, que ha caído en desuso, que es la del feminismo radical, que es la de la huelga de úteros. En vez de decir, bueno, no,
intento reapropiarme de mi poder de reproducir e intento hacer una maniobra que no se puede hacer en este orden patriarcal, porque no vivimos en la sociedad de las Amazonas. Supongo que si viviéramos en la sociedad de las Amazonas podríamos repensarlo, pero no vivimos en la sociedad de las Amazonas. Recuérdenme que diga algo acerca de la sociedad de las Amazonas, porque sí existieron unas Amazonas acá, en el continente americano. Ahora vuelvo hacia allí. Recuérdenmelo. Que es la de, vos querés esto, entonces esto es lo que no te doy. O sea, parar la máquina de reproducirse. Listo, chao. Nos vamos a la huelga de úteros o la huelga de vientres. Y decía que con la conquista de estos territorios que hoy llamamos América, esto está en Federici, en Calibán y la Bruja, en el último capítulo, Calibán y las Brujas en el Mundo Nuevo, o en el Nuevo Mundo, no me acuerdo cómo se llama. Federici lo que va a decir es que lo que ocurrió con las poblaciones originarias, con las brujas, sobre todo de la región de la cordillera, de la Puna y demás, no con las brujas, sino con las poblaciones originarias que fueron satanizadas, es que los hombres, o sea, los varones, como manera de que no estuvieran los conquistadores sobre ellos, colaboraron en la cacería de mujeres que dio el servilismo. Es decir, que las mujeres originarias, las únicas posibilidades que tenían era trabajar como tejedoras en los obrerajes, como esclavas, como sirvientas para las casas de los conquistadores, con todo lo que eso supone. Por ejemplo, además de ser sirvienta, prostituta impaga. Y que entonces lo que empezaron a hacer muchas de ellas es fugar hacia las montañas, que eran divinidades, que son las huacas, que es la Puna. Fugaban hacia ahí, donde los conquistadores no iban, y empezaron a matar a sus hijos varones. ¿Por qué? Para evitar que esos hijos varones al crecer le hicieran lo mismo que habían hecho los otros, y hasta se los comían. Entonces sí existió. Eso nunca nos lo cuentan en la primaria, es una parte interesantísima de la cultura originaria durante la época de la conquista y la colonia, maravillosa, que tiene que venir Federici, una gringa, a contárnosla, porque si no, no nos enteramos. Pero bueno, sí, efectivamente está muy bien estas descripciones que ustedes hicieron y este análisis, coincido plenamente, y quería traerles un ejemplo más acerca de otra, ¿cómo decirlo? Otra personificación femenina rarísima en el sentido de sui generis, fuera de lo convencional, fuera de lo común, donde una mujer está por encima de un hombre, que es Diótima. ¿La conocen a Diótima? Bueno, para conocer a Diótima, si llegamos, que yo espero que sí, si vemos un poco del mundo de las filósofas, en algún momento vamos a llegar a Diótima. Diótima en realidad es una figura, parece ser, inventada por Platón, y habría sido la maestra de Sócrates. Es decir, Sócrates, el más sabio de los mortales, no tuvo un maestro, tuvo una maestra, que es Diótima. Hay un texto muy interesante de un investigador norteamericano de los estudios homosexuales y gay. A él le gusta llamar lo que él hace como estudios homosexuales o gays, que es David Halperin, donde Halperin habla del mito de Diótima y se pregunta ¿por qué Diótima es una mujer? Recomiendo que lo busquen, es un texto muy cortito, está en internet. Si no lo encuentran, me avisan, lo dejo en la fotocopiadora. Se llama así ¿Por qué Diótima es una mujer? Se hace esta pregunta, que es la misma pregunta de por qué Palas Atenea es una mujer. Obviamente igual los atenienses se encargaron de que Palas, obvio, por producto del error y de lo que sea, tiene adelante, Palas no tiene ni nombre, tiene adelante el nombre de un varón. ¿Por qué se llama Palas? Palas Atenea. ¿Quién es Palas? Palas tiene un compañerito de armas, que es un mortal, con quien entrena. Lo acaba matando por error, obvio. O sea, que solo a un machirulo como Zeus se le ocurre ponerle un compañerito de armas a que juegue con una divinidad. Le hizo cagar, básicamente, sin querer. Como le tenía aprecio, entonces antepone el nombre
del boludín este delante del de ella. Por eso se llama Palas Atenea. Palas era este, que se equivoca y lo mata por error jugando. O sea, de alguna manera igual los atenienses se la arreglaron, como para que... Era el compañero de armas de Zeus. De Palas, de Atenea. Palas era compañero de armas de Atenea. Era con quien entrenaba. Ahí va. Tiene que practicar, es guerrera. Claro. Entonces, practican los guerreros, entrenan. Entonces, ¿con quién entrena? Con Palas. Y lo hace cagar cuando son jovencitos. Bueno, entonces le pone, antepone a su propio nombre el de su compañerito de armas. Bien, entonces, ¿por qué Diótima es una mujer? ¿Por qué el más sabio, Halperin se hace esta pregunta, ¿por qué el más sabio de los hombres tiene una maestra? Diótima no sabemos si existió o no, es probable que sea una invención de Platón, como les estaba diciendo, porque hay ciertos rasgos de Diótima que son medio como inventados. En principio, el lugar de procedencia, que es Mantinea, es Diótima de Mantinea. Y Mantinea conserva el étimon, es decir, la raíz de Manteuomai. Ustedes ya saben que es adivinar. Entonces es medio como que no existe ese lugar y ella es una divina, una sacerdotisa, una especie de hechicera, bla, bla, bla. Pero Halperin contesta la pregunta. No voy a entrarme en el análisis porque ustedes no leyeron el texto y no es lo que había que hacer para hoy. Pero una de las cosas que dice Halperin, que me parece que es similar a lo que ustedes estaban trayendo sobre Atenea, es que Platón es tan misógino que no puede considerar que el más sabio de los hombres tenga un varón que le enseñe. Entonces le pone una mujer, que siempre es un poco menos. ¿Se entiende? Sí, sí, o sea, sí, son sí. tan retorcidos que entonces el más sabio... Son tan retorcidos que parecen feministas, digamos. ¡Ay, me encanta! Estoy creando a mis monstruos. Lo disfruto tanto. Explícamelo. Y porque en una lectura simple, en primera instancia uno dice, ay, a la persona más sabia del mundo la educó una mujer, pero después decís, no, al contrario, el odio es tan grande que no puede salir de algo muy grande a algo grande, de algo chico tiene que salir algo grande, entonces tiene que ser una mujer. Hay que superarlo y no se puede superar el tipo. Bueno. Exactamente, sí. Sí, yo debo confesar que sí, que coincido un poco. De hecho, viste lo que pasa con por lo menos ciertos o el lugar en el que está, en el que ha quedado, pobrecito, el feminismo, o los feminismos. Hay que decir los feminismos, porque decir los feminismos, entonces parece que no sos vos, es otra. Vos decís los feminismos, no es el tuyo, es el otro. Entonces decimos los feminismos y quedamos todas como, yo no fui, ¿entendés? Como mancha venenosa. Bien, pero en el lugar donde nos han dejado tiradas en estos momentos, parecería ser que vos decís feminista y aparece como un halo, te aparece como una aureola y sos maravillosa y buena e imposible de hacer daño a ninguna otra. En fin, el otro día leía una pavada, ¿no? Pero leía un post de así como que las cosas que había aprendido el feminismo, decía, bueno, el feminismo me enseñó todas cosas ciertas, como por ejemplo que los amigos son basura, que la familia es basura, bla, bla, bla. Y también nos enseñó que hay muchas feministas que somos basura en general, digo, me incluyo porque somos parte del ser humano. O sea, no es que, bueno, te tocó la varita del feminismo, entonces ya está, listo. Sí. Hay una frase de Camus que dice algo así, como estar en la causa justa no es justo. Y creo que es eso también. Sí. En todos los ámbitos igual. Sí. Es así. Hace parte del ser humano. Por eso a mí me cae bien Ares. Porque Ares es un momento premoral. La alarma, nos llamó Ares. Es un momento premoral en el sentido de no distingue nada, no distingue, no ve. Y ese no ver es lo opuesto a la arquitectura de la luz, de la ilustración, que es la moral. ¿Entendés? Entonces, bueno, por lo menos es un momento de indistinción. ¿Qué es eso? No.
No, nosotros estamos en el feminismo de la ilustración, porque vivimos ahí moralmente. Yo quiero estar donde está el gato. Mirá lo que es esto. Es líquido. ¿Cómo la damos? Sí, pero se hace gata. Es tremendo. Bueno, habría que hacerle una toma a este. Lo hacemos. Lo Hágale. intercalamos. Después, ¿saldrá? Entonces, ¿por qué Diotima es una mujer? Lo que diría Halperin es justamente esta lectura medio retorcida, donde no es posible que Platón le adjudique la maestría, o sea, de hecho no tiene que ver ni con Sócrates, sino con Platón. Es decir, Platón sí tiene un maestro que ya es una construcción del mismísimo Platón, que es este Sócrates. No puede ser que el maestro de Platón tenga a su vez como maestro otro hombre, tiene que tener una mujer, o sea, alguien inferior al mismísimo Platón. Esa es la inferencia que hace Platón en el análisis de Halperin, que a mí me parece muy, muy divertido. A propósito, Halperin, para quien lo quiera leer, tiene un texto que yo recomiendo que se llama Sans Foucault, que es un texto sobre... es como una especie de biografía política de Foucault. Muy interesante ese Sans Foucault. Bien, la que nos queda analizar, que hoy no lo vamos a terminar de hacer porque me interesa que ustedes lean otros materiales que les tengo que pasar por internet, es Antígona, porque entonces habría acá hay un hecho muy interesante, o sea, efectivamente Atenea es tan ceñida al orden patrilineal que ni madre tiene, como esta la lectura, ¿no? Por eso es la diosa fundadora de Atenas y la figura ejemplar la figura ejemplar no de lo que las mujeres deberían hacer, porque Atenea no reproduce, sino la figura ejemplar de la fidelidad a ese orden patrilineal que finalmente erradica directamente, produce una partenogénesis invertida, es decir, los hijos no son de la madre directamente, las erradica de la ecuación, son simplemente del padre. Y la mujer lo que hace es, como dijo, hubo una ministra chilena que dijo que la mujer presta el cuerpo directamente. Vuelvo a lo del feminismo. No está esa lectura, esto que decías vos de ciertos feminismos. O sea, esa lectura de decir presta el cuerpo, para referirse a la reproducción, no está tan alejada de ciertas lecturas feministas, supuestamente del feminismo más culto y radicalizado, que salen en ciertos diarios argentinos, como hemos analizado, cuando ocurrió el femicidio, la violación seguida de femicidio de Lucía Pérez, que salen a decir que a Lucía Pérez no es su propia muerte, sino lo que se asesinó ahí es a la nación, al Estado y a la familia. Es decir, el padre, o sea, lo dijo, sin ponerse colorada. No vamos a dar nombres, porque ya sabemos que después como termina, hacemos nombres en este exabrupto de la judicialización de todos los asuntos, pero lo dijo. Es como, básicamente es la misma lectura de Palas Atenea y de la ex ministra Ena, que dice la mujer presta el cuerpo, o sea, sin ponerse colorada, lo dijo. Bien, y eso es llamado feminismo, creas o no, y sale en un diario, supuestamente en un suplemento feminista. Impresionada, lacia me dejó. Bueno, entonces es la misma lectura, básicamente. Ya vemos cómo finalmente se llega a la misma lectura. Pero bueno, hay otra lectura de una palabra que yo detesto, que es las tradiciones, y la detesto porque es tramposa. Me gustaría más pensar en, si se quiere, ¿cómo le podemos decir? Cultura popular o arraigo a la cultura popular o conservación de la cultura popular, que tiene que ver con el caso de Antígona, donde usualmente Antígona, hay un texto clásico que yo les recomiendo, que tampoco lo vamos a ver en detalle, pero les toma un minuto leer la introducción de este texto clásico, que es El grito de Antígona de Judith Butler.
donde Judith Butler hace un análisis muy interesante de Antígona como una suerte de figura de aquellos feminismos que no le interesa tener diálogo con el Estado directamente. O sea, no tiene diálogo con el Estado. Porque Antígona generalmente es leída por cierta persona. ¿Saben cómo es el mito de Antígona? Empecemos por ahí. ¿Quién conoce el mito de Antígona? Yo quiero un mate y quiero agua. Voy a agarrar mi agua. ¿Cómo es el mito de Antígona? Más o menos ella, o sea, tiene una especie de rebelión al enterrar al hermano. Muy bien. Puede ser, pero no. Pero empezá a leer un poquito más No, es lo que puedo. adelante. ¿De quién es hija? De Edipo. De Edipo, muy bien. Edipo ya sabemos se arranca los ojos, despertó va. el gato y quedó así, en la posición, posta, sos tremendo. No me puedo acordar este autor, hay una novela hermosa de un ruso que se llama Margarita y el maestro es Satanás, y hay un gato, que es igual, porque llegó a la tele ese Margarita y el maestro, y el gato es igual, es un gato que camina, un gato negro, que es el gato del diablo, el maestro es el diablo, y que anda así, este gato es igual, bueno, en fin. Es hija de Edipo. Edipo se arranca los ojos y entonces Antígona lo acompaña. Entonces, Antígona está caracterizada como una figura muy apegada a este orden patrilineal, como Atenea, y también es una Pártenos. Ahora vamos. A su vez, ¿qué hace Edipo? Edipo maldice a sus dos hijos varones. ¿Qué hacen sus hijos varones? Tienen que gobernar Tebas. Entonces pactan, que son dos, y hay una sola ciudad. ¿Qué pactan? Que cada una cantidad de años X, que no viene a cuento, se pasan el poder el uno al otro. Empieza uno y después le toca al otro. Y obvio, pasa lo que era lógico que iba a pasar. El primero se engolosina. No le convida. Y no le convida. Obvio, que es lo que dice Bakunin en el debate de la Primera Internacional contra Marx. O sea, solamente a un obtuso, cabeza de tarro, como Marx, se le ocurre que una vez que vos llegaste a clase dominante, vas a pasar a una siguiente etapa de disolver el poder. O sea, no va a ocurrir. Te vas a engolosinar y después va a ser toda una porquería. Obvio, no importa. O sea, se es proletario cuando se está en la fábrica. Una vez que llegaste a la casa de gobierno, no sos más proletario, sos la clase política. Bien, básicamente pasa eso. Entonces, ¿qué hace Polinices? Que se queda afuera. Sitia a Tebas. Sitiar la propia patria es, piensen que estamos hablando de una tragedia, lo que siempre decimos en las tragedias, que las tragedias actualizan de manera mítica problemáticas que tienen que ver con el momento en el cual la tragedia está siendo representada y expresada. Desde nuestra mirada, tal vez lo que hace Polinices contra Tebas, no lo hace contra Tebas, y una podría identificarse y sentir una cierta empatía por lo que hace Polinices, porque en definitiva lo están zarpando al pobre Polinices. Pero es un crimen gravísimo en Atenas, ir contra la patria, en toda Grecia, y en Atenas más, por esto que veíamos, porque una nace directamente de la tierra, es decir, nace directamente de la patria, no hay madre. Bien, entonces lo que hace Polinices es lo peor que puedes hacer, o está en el top 5 de lo peor que puedes hacer. Por ende, obviamente se matan los dos, se matan mutuamente los hermanos. Queda Antígona con su otra hermana, Ismene, y ¿quién queda de la familia? Quedan las dos hermanas y queda Creón, que es el hermano de Yocasta, es decir, la madre de toda esta gente, y también la madre de Edipo, porque claro, es raro todo este asunto. Bien, y aquí vemos algo que ya habíamos hablado, donde fíjense que Creón solamente puede ser regente provisorio, no puede gobernar, porque el poder lo tiene su hermana, en realidad, la reina. En esa regencia provisoria, porque queda Tebas acéfala, porque los dos herederos se hicieron percha el uno al otro, Creón decreta
que quien entierre a los traidores a la patria que sitian Tebas van a ser asesinados también, o sea, van a morir. Y entonces Antígona, que es muy apegada a las tradiciones, se ve en un conflicto. ¿Cuál es el conflicto de Antígona? Dale, Emi, que vos sos la que hace teatro. ¿Cuál es el conflicto de Antígona? No, es si enterraron o no a la hermana. Claro, pero ¿por qué es un conflicto? Si lo entierra, va a morir, porque está esta ley. Y si no lo entierra, ¿qué va a pasar? ¿Qué ley viola si no lo entierra? Tiene como un castigo divino porque le da el culto a los muertos. Exactamente. No puede no enterrar a su hermano. Justamente por ese... Sí, hay unas leyes que no están escritas, que son leyes previas a la configuración del humano, que dictaminan que el último familiar se tiene que hacer cargo de una manera u otra de sus familiares, que es el culto a los ancestros. A su vez, Antígona está caracterizada por ser muy apegada a ese orden, que es el orden ancestral. Es muy apegada a esas leyes que son definitivamente leyes no humanas. Entonces, transgredir esa ley no es transgredir cualquier cosa, por un lado. Y ella es muy apegada y además, como si no alcanzara con todo lo que dijimos, Antígona quiere mucho a ese hermano que tiene que enterrar. Es su hermano predilecto, es Polinices. Lo cual... ¿Eso ruido? ¿Son tiros? ¿Es lluvia? ¿Vos crees que se van a traer? No, es como una construcción o algo así. Chapas que caen. Bueno, entonces es muy apegada a ese hermano Polinices. Por supuesto en Antígona, después con el texto que les mande va a quedar más claro, lo que vemos en Antígona de Sófocles, que es una tragedia además muy innovadora, hay que decirlo, porque es una tragedia de doble final, tiene dos finales al mismo tiempo, en fin, muy interesante como texto. La tragedia está orientada a lo que es el mal gobierno de Creón, porque no puede ser que el acto individual de una chiquita de 14 años preservando las leyes divinas, ancestrales, familiares, derrumbe Tebas, porque a partir de lo que hace Antígona, que ni siquiera se lo propone como desafiar al poder, o sea, es un acto completamente surgido desde su deseo, Tebas cae. O sea, se matan todos, no queda ni el apuntador, queda Creón solo, con Tiresias al lado diciéndole, te lo dije. Tiresias es el gran adivino, diciéndole, te dije que esto iba a pasar. Que Tiresias viene diciendo esto desde que Edipo es rey. O sea, cada vez que se encuentra con nadie dice, che, no da. Tiresias, esa es la función de Tiresias en todos los mitos. Decirle a la gente, es la función de todos los adivinos, sí, como, esto va mal. Y la gente dice, no, bueno, vas a ver, y da para el culo. Bien, entonces, decíamos, pese a ser muy apegada, hay dos posibles lecturas. Una lectura que es como si se quiere una lectura de un feminismo burdo, antipatriarcal, pacato, chato, diría que por ser apegada a esas tradiciones, que son tradiciones finalmente patrilineales, Antígona pierde la vida. Antígona se suicida, finalmente. Pero después hay otra lectura que podríamos hacer, que también es una lectura un poco más sofisticada, pero que es la línea que sigue Butler, donde efectivamente Antígona pierde la vida, pero es un desafío al poder. Entonces, a mí me gusta relacionar a Antígona con otras apropiaciones de culturas ancestrales o de culturas originales que desde nuestra visión civilizatoria occidental parecen que atrasan y que en realidad tienen que ver con desafíos femeninos al poder y a la norma, por lo menos a este poder androcéntrico, humano, que finalmente es el orden de lo que podríamos decir el patriarcado. Por ejemplo, ustedes sabrán que en Europa, a partir de la construcción de esta figura que es el terrorista, que nunca se sabe bien
que es y juxtaponer terrorismo a religión musulmana, lo que hicieron las mujeres musulmanas es ajustarse el velo. En vez de sacárselo, a medida que les iban prohibiendo la posibilidad, es como un desafío. Entonces, la idea sería, efectivamente Antígona pierde la vida, pero en realidad es un desafío al Estado todo que se derrumba con eso que es, ni siquiera es de la afrenta personal, porque no tiene ni programa político ni intención, es del orden del deseo. Lo único que ella quiere hacer es enterrar a su hermano predilecto e intenta decírselo a Creón, intenta explicarle que ella no lo está desafiando, que no es contra él, que no lo hubiera hecho por otra persona, pero que lo está haciendo por Polinices, que además no va a tener otro hermano y que por eso lo hace. Entonces hay ciertos actos productos del deseo como máquina productora de efectos, que lo que podemos ver, o que usualmente se ven como muy poco radicalizados, como muy conservadores, y que en realidad son desafíos a la norma. Doy otro ejemplo. Uno es el del velo. Por eso los desafíos a la norma siempre tienen que ser locales y no pueden ser universales. Es decir, puede ser que a una le parezca el uso del velo algo terriblemente conservador, pero al mismo tiempo, en Europa es una tocada de culo al orden occidental, imperial y global, homogeneizante, tremendo. Encarnado en una figura que es la mujer, que parece que la mujer musulmana no tuviera ninguna agencia, y son ellas las que están empezando o propulsando esa potencia y esa fuerza. Otro ejemplo es el de las trabajadoras sexuales, porque una de las críticas que usualmente se le hace a la figura de la trabajadora sexual, sobre todo es una crítica de que no termina de conocer bien a las trabajadoras sexuales, que es una crítica vieja, que ya se le hacía a las travestis y que después se le hizo a las mujeres trans, y que con la corrección política se va desplazando y ahora se le hace a las trabajadoras sexuales, que es la de una feminidad acorde al gusto del patriarcado, lo cual, por un lado, es una verdad a medias, en el sentido de que si algo nos ha demostrado el capitalismo la industria del sexo forma parte del capitalismo, es que el capitalismo tiene en la góndola de sus deseos todo tipo de ofertas. Es decir, que no necesariamente ser trabajadora sexual, incluso de la industria del sexo, significa que vos tenés que tener una corporalidad tal o cual, representativa de esos órdenes hegemónicos, porque siempre las industrias tienen un lugar para vos. Pero efectivamente uno podría decir que sí, que hay mayoritariamente para trabajar como trabajadora sexual o para ser actriz de la industria del porno, etcétera, una tendría que tener una manera de verse más acorde a este gusto que podríamos decir del orden hegemónico androcéntrico patriarcal. Una podría decir eso, o sea, es más fácil laburar depilada que no depilada, ponele, es más fácil laburar delgada, magra que no, ponele, es más fácil laburar con un buen par de gomas que no, ponele, sí, puede ser. Pero a su vez, la trabajadora sexual que desde esa lectura feminista, abolicionista, chata, promulga ese arquetipo o esa imagen de mujer conservadora o mujer colonizada por el orden patriarcal, es un desafío a la gratuidad de las tareas realizadas por amor, para utilizar el término de Federici. Y en buena parte de los casos son como amazonas, son mujeres que organizan su vida matrilinealmente sin varones, y los varones simplemente cumplen esa función, que es extraerles dinero y nada más, y se autoorganizan en sus propias comunidades. Entonces es como, incluso o mayormente, las migrantes en ciertas zonas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es como, sí, efectivamente una podría decir que sí, que esos cuerpos hacen eso, pero al mismo tiempo desafían la norma desde un desafío mucho menos cosmético. O sea, un desafío que tiene que ver con que lo que dábamos gratuitamente, que son todas estas tareas realizadas por amor,
no están más dadas gratuitamente. Lo cual me recuerda que tenía ganas, ya que hablamos de el servilismo, porque hay toda una lectura dentro de los feminismos prosexo, o sea, los feminismos que están a favor están a favor de las reivindicaciones de las trabajadoras sexuales y de la lucha de las trabajadoras sexuales, de que trabajo sexual y empleo doméstico es lo mismo. En la realidad es que ¿cómo decirlo? Si las instituciones o si los dispositivos o si ciertas profesiones tienen una genealogía, la genealogía del trabajo sexual no es la misma que la de la empleada doméstica, la del empleo doméstico. Que no se malinterprete. Yo creo que las empleadas domésticas tienen que tener su regulación como cualquier otra trabajadora, pero no es la misma genealogía. Es decir, como vimos en el caso de Atenas, con el ejemplo de Aspasia y demás, incluso de las Pornai, la trabajadora sexual ateniense y la trabajadora sexual del mundo antiguo goza de una cantidad de libertades y prestigio que no son las mismas que el servilismo colonial, que de ahí sale el tener una empleada doméstica. La empleada doméstica es una indígena conquistada, de ahí sale el servilismo. Y por eso en Latinoamérica aparecen... Por eso la empleada doméstica es básicamente latinoamericana, número uno. O sea, quien sea que estaba acá, negra o indígena. O sea, persona afrodescendiente, esclavizada, proceso de racialización o cultura originaria. Eso por un lado. Y lo sigue siendo hasta el día de fecha. O sea, es raro encontrarse con una alemana dedicada al servicio doméstico en Europa, supónganse. O sea, es laburo que está racializado. Pero su genealogía, no hay un lugar genealógicamente prestigioso a donde apelar, o de resistencia a donde apelar para decir, bueno, esta profesión o este oficio o esta necesidad económica yo la puedo resignificar desde este lugar. No hay a dónde apelar. Básicamente, la empleada doméstica latinoamericana es una indígena conquistada, violada, extraída de su cultura por el orden conquistador, con lo cual no resiste. Chicas, esto se lo digo a todas las queer ibéricas que están por ahí teniendo empleadas domésticas y diciendo que es lo mismo que una trabajadora sexual. No es solamente que no se gana lo mismo que en el trabajo sexual, siendo que hay gente que lo dice, y lo dice sin ponerse colorada, como las feministas de acá dicen que se mató al padre de Lucía Pérez, cuando no, la que murió Lucía Pérez. Efectivamente, el señor Pérez debe estar destruido, como no, pero está vivo. Tal vez desearía estar muerto. No me cabe la menor duda. Pero no está muerto. La que está muerta es ella. Y esto, en términos feministas, no resiste el menor análisis. Decir quién se murió y quién no. O sea, es como si en vez de contar nuestra muerta, contemos a nuestros padres. Pero bueno, no. Nos llevó... ¿Cuántos siglos nos llevó ser más o menos sujeto político y ahora ¡prum! En un efecto retórico lo sacamos de un plumazo? Bueno, es básicamente... no resiste el menor análisis. No es solamente que no cobran lo mismo, no es la misma genealogía. No resiste el menor análisis ser perteneciente a un orden hegemónico como el Reino de España, legítimamente, no migrante que consiguió los papeles, no sudaca con madre o padre migrante que consiguió los papeles, no. De ahí, posta, y tener una empleada doméstica sudamericana. O sea, es mucha simbología, discúlpenme, pero es mucha simbología. Es demasiado para mi gusto. Es mucho más de lo que mi pobre corazón puede aguantar. Bien, fin.